Entonces, vamos a iniciar con esta grabación, comentando nuevamente que al momento de comenzar con las preguntas, vamos a dar por finalizada la grabación para conservar la confidencialidad y la información de todos ustedes. Vamos a hablar sobre los psicoestimulantes. Mi nombre es Hanna Mejía Toiber. Vamos a hablar particularmente de la cocaína, las anfetaminas y las metanfetaminas. Sería bueno iniciar definiendo lo que es una droga psicotrópica, ya que tiene como ciertas particularidades y se definen como aquellas sustancias que generan cambios en el funcionamiento del cerebro. Estos cambios pueden conllevar una modificación en la conciencia, en la percepción, en el ánimo, en las emociones, y con ello puede afectarse la conducta, y el uso de estas sustancias puede también conllevar al abuso, es decir, a la adicción. En esta paleta de sustancias podemos encontrar una clasificación más reciente de las sustancias adictivas, donde podemos encontrar en este lado las drogas depresoras. Entonces, en ese sentido, estas sustancias van a disminuir la actividad nerviosa y pueden modificar el ánimo. Por ejemplo, pueden funcionar como ansiolíticos, como desinhibidores. También tenemos a los opiáceos, que se derivan del opio. Ahí encontramos a la metadona, más recientemente el fentanilo. Tenemos también sustancias alucinógenas, algunos los clasificaban a estas dos en un solo grupo, las psicodélicas y las disociativas. Aquí podemos encontrar sustancias como el LSD, la ketamina, que también es un anestésico, el polvo de ángel, PCP, y también se consideraba dentro de este grupo de las alucinógenas a los cannabinoides, pero en esta nueva clasificación, pues ya en lugar de tener una, tenemos tres grupos: las psicodélicas, las disociativas, los cannabinoides, donde, claro, encontramos a la cannabis. Y finalmente el grupo del que vamos a hablar hoy, que son las drogas estimulantes, que antes nada más había un grupo, pero ahora lo separaron en dos, y tenemos las empatógenas, donde está el MDMA, por ejemplo, y los estimulantes, que serían de los que hablaríamos el día de hoy, donde tenemos a las anfetaminas, a la cocaína, a las metanfetaminas, a la misma nicotina. Híjole. Voy a... Ya. Ok. Y bueno, todas estas sustancias llevan a cabo sus funciones o sus efectos en el cerebro porque mimetizan la acción de otras sustancias que naturalmente produce nuestro cerebro, que se le conoce con el nombre de neurotransmisores. Ustedes ya habrán escuchado el nombre de algunos neurotransmisores. Tenemos a la dopamina, tenemos a la serotonina, tenemos al GABA, la acetilcolina, algunas que a lo mejor no han escuchado, pero tenemos el glutamato. A veces lo usamos como medicamento homeopático. Tenemos también a los endocannabinoides. Todos estos son neurotransmisores, y las sustancias de abuso mimetizan la acción de esos neurotransmisores porque se parecen químicamente hablando a estas sustancias, de manera que pueden mimetizar su acción y afectar el funcionamiento de estos sistemas de neurotransmisión. Básicamente lo que ocurre es que una vez que se administran o se consumen a través de diferentes vías estas sustancias de abuso, hay diversas vías de administración. Puede haber, puede fumarse esta sustancia, puede aspirarse, puede ingerirse de manera oral o inyectada.
y una vez que se administran por esas diferentes vías, pues llegan al torrente sanguíneo. Cuando se consumen de manera oral, pues pasan por el metabolismo hepático y finalmente llegan al torrente sanguíneo. Pero cuando estas sustancias son fumadas o aspiradas, los tiempos en los que llegan al cerebro, pues estamos hablando del orden de segundos, porque digamos, pasa, digamos, ya escapa del metabolismo hepático y llega directamente al cerebro. El cerebro, pues, básicamente está protegido por una barrera, así se le llama barrera hematoencefálica, donde todos los vasos sanguíneos que llegan al sistema nervioso están, digamos, taponeados por las prolongaciones de los que la da un tipo de células que se conoce como células gliales y quedan taponeados, digamos, todos los vasos sanguíneos, dejando pasar solo ciertas sustancias, sobre todo las sustancias que se parecen mucho a los lípidos. Sin embargo, todas las sustancias de abuso pues atraviesan y burlan estos sistemas de protección que tenemos naturales y una vez que llegan al cerebro pues generan sus efectos. Y bueno, esos efectos los llevan a cabo ya que tenemos en las membranas de nuestras células unos receptores. Estos receptores normalmente están siendo activados por los neurotransmisores, pero también podrían ocurrir que generaran cambios las sustancias de abuso, las drogas. Estos neurotransmisores normalmente estarían activando los receptores y una vez que se adosan a los receptores, pues abren sus compuertas y dejan pasar a las, en este caso, a los iones que están fuera de la célula. Tenemos iones que activan a las neuronas, como pueden ser las corrientes entrantes de sodio, y también tenemos iones que inhiben la actividad nerviosa, como pueden ser los iones de cloro. Y bueno, toda esta, digamos, particularidades que ocurren en las células, en nuestras neuronas, y que está dada normalmente y naturalmente por los neurotransmisores, también pueden estarse regulando por el consumo de estas sustancias. Y eso es fundamental al momento de entender, pues, que la adicción a la droga, a las drogas, comprende cambios químicos en el cerebro, cambios en los sistemas de neurotransmisión. Es decir, pues finalmente las sustancias de abuso modifican la química, la química de nuestro cerebro y con ello también la actividad eléctrica. En conjunto, la actividad químico-eléctrica se ve modificada cuando diferentes sustancias se consumen. Esto puede generar de manera pues artificial cambios neuroadaptativos porque el cerebro y nuestro cuerpo funciona bajo esquemas de biorretroalimentación, es decir, cuando el cuerpo detecta que hay niveles muy altos de una sustancia, echa a andar mecanismos para amortiguar o bien adaptarse a esos niveles altos de esas sustancias. Así es como estarían funcionando las drogas. Ahora, hallazgos pioneros de Olds y Milner en los años 50 encontraron que al estimular esta región del cerebro que se le conoce como hipotálamo, esto lo estaban haciendo con animalitos de laboratorio e introducían electrodos, el cerebro no duele, entonces introducían electrodos por error en esta región del cerebro y la ratita podía generarse pequeñas descargas.
y al recibir estas pequeñas descargas en el cerebro, pues el animal prefería estarse autoestimulando a comer, beber o reproducirse. Incluso estos animalitos de laboratorio morían autogenerándose estas pequeñas descargas. Entonces, desde los años 50, pues se trató de ver cuáles eran las regiones anatómicas que se habían estimulado, que eran tan reforzantes, que llevaba a los mismos animales a la muerte con tal de estarse generando esta autoestimulación y encontraron el hipotálamo lateral. El hipotálamo lateral es un centro del placer, ¿no? Porque finalmente la conducta del humano está altamente pues, regulada y tenemos conductas motivadas que dirigen nuestra conducta y la energizan, ¿no? ¿Qué sería de nosotros si al comer no sintiéramos placer, si las conductas sexuales no generaran ese placer, si el beber o el dormir no generaran ese placer, ese bienestar, pues probablemente no se generarían. De ahí que estas regiones, pues evolutivamente, pues estén conservadas, ¿no? Y nos promuevan estas conductas naturalmente motivadas. Sin embargo, pues podemos artificialmente estimular estas regiones del cerebro, y digo regiones porque no nada más hay una región, este hipotálamo lateral que originalmente encontraron Olds y Milner, después encontraron que se comunicaba con otras regiones, con el área tegmental ventral. Y el área tegmental ventral es una región mesocortical, ahorita me regreso, es una región mesocortical y es decir, se encuentra arribita del tallo cerebral, ¿no? Entonces aquí tenemos el cerebro, ahorita lo vamos a ver aquí. Tenemos aquí el cerebro, este es el tallo cerebral, esta parte está conectada con la médula espinal, por acá, está conectada con la médula espinal, y esto vendría siendo todo el mesencéfalo. Y aquí tenemos el área tegmental ventral que se comunica con el hipotálamo, que ya vimos que es un centro del placer, y a su vez esta región, si se estimula, también puede generar esta conducta de autoestimulación en estos modelos de laboratorio. Después trataron de dilucidar más allá de las regiones anatómicas, cuáles eran los sistemas de neurotransmisión que estaban involucrados en esta sensación de placer, y encontraron prioritariamente a la dopamina, aunque también tenemos otros neurotransmisores, pero ahorita nada más nos vamos a quedar con la dopamina. Y encontraron que al estimular esta región del área tegmental ventral, se liberaba dopamina, ¿no? En estas conductas motivadas de manera natural, pero también ocurre una liberación mucho más robusta, una liberación dramática de la dopamina cuando se consumen estas sustancias. Es decir, que de manera natural se activa estas regiones, se libera dopamina, pero de manera artificial también se podría, ya no voy a poder admitir más personas porque me estoy distrayendo mucho y no estoy pudiendo dar la plática. Entonces, una disculpa, ya las demás personas las voy a tener que admitir al que termine porque estoy distrayéndome tanto que no estoy pudiendo agarrar el hilo. Una disculpa. Entonces, bueno, estas sustancias pues liberan de manera dramática dopamina, lo que es altamente reforzante. Esto es, digamos, digamos, lo que está detrás de la adicción, ¿no? Las sustancias se consumen porque generan euforia, generan alegría, generan bienestar, generan placer, y eso hace que sean muy reforzantes, por lo que se recurre de nuevo al consumo. Hay muchas teorías que señalan que hay
que se consume porque hay una necesidad, digamos, una necesidad cerebral o una necesidad química por obtener estas sustancias que de alguna manera regulan nuestro ánimo, nuestras emociones. Sin embargo, hay pues un ciclo que describe muy bien Nora Volkow y George Koob, un ciclo que se constituye por 3 etapas que estaría pues involucrando lo que es la adicción. Esta región del cerebro pues se ha estimulado en humanos, ¿no? Porque los estudios originales fueron en animalitos de laboratorio, pero dado que el cerebro no duele, pues también pues se puede generar la misma respuesta cuando se estimula esta región en humanos, ¿no? Nosotros tenemos, al igual que estos animalitos de laboratorio, que también son mamíferos, tenemos esta área tegmental ventral, tenemos que está pues altamente inervada por que tiene muchas pues neuronas dopaminérgicas que inervan pues de manera pues muy alta el núcleo accumbens. Y es esta vía finalmente, la vía del área tegmental ventral que va hacia el núcleo accumbens y el hipotálamo lateral, nuestros centros del placer en el cerebro, que explican muy bien estas diferentes etapas de la adicción. En la primera etapa de la adicción tenemos que la persona se intoxica, ¿no? Puede haber como unas ciertas características de impulsividad, ¿no? Que es muy característico de la adolescencia, ¿no? Tenemos estos escanes de estos estudios pues originales de Goktai, del desarrollo, donde encontramos que los niños de 5 años en comparación con los niños con los adolescentes de 20 años, la región frontal sobre todo es la última en madurar, ¿no? Tenemos en diferentes coloraciones, desde que nos indican, digamos, la materia gris. La materia gris es donde se encuentran nuestras neuronas, básicamente toda esta corteza, lo que vemos en la parte externa de nuestro cerebro. No lo puse aquí, pero la parte externa de nuestro cerebro es la materia gris, y ahí tenemos muchas neuronas, es justo lo que estamos viendo en estas fotografías, y vemos en coloración azul menos densidad de neuronas y en coloración roja más densidad de neuronas. Entonces tenemos tonalidades mucho más rojitas, amarillitas, verdecitas en los niños chiquitos, y cuando estas personas van creciendo, su cerebro se va tornando, digamos, azul, lo que nos estaría indicando que hay menor densidad de neuronas. Entonces, básicamente lo que ocurre es que de manera occipital a frontal se van perdiendo neuronas, y ese es un indicador de madurez, porque las neuronas que quedan, digamos, son las que se han seleccionado, las que nos permiten llevar a cabo tareas con mayor precisión, ¿no? De ahí que muchas de las características se van transformando de un niño a un adolescente, la capacidad para razonar, la capacidad para planear, la toma de decisiones. Y justamente lo que ocurre es que en un cerebro de 20, 25 años es cuando concluye esta maduración, cuando estas funciones cognitivas superiores son como están más afinadas, son más, digamos, más específicas. Entonces tenemos que hasta finalizando la adolescencia, que ya propiamente vendría siendo la adultez temprana, o lo que le llaman la adultez emergente o la juventud, o en otros casos se le llama así, pues hasta los 20, 25 años estaríamos hablando de que las personas pues ya
empiezan a tener como conductas mucho más razonadas, mucho más una visión donde te permite ver más los riesgos, ¿no? A censar como esto me puede traer como consecuencia eso. Entonces, en nuestros adolescentes, las personas jóvenes, pues aún no está bien desarrollada esta parte, entonces tienden a ser más impulsivos, a tener como conductas de riesgo mayores, conductas de riesgo, pues, que pueden en algún caso, pues, pues, poner en riesgo su propia sobrevivencia. Entonces, pues, se consume una variedad de sustancias y se pueden tener otras conductas riesgosas, como conductas sexuales riesgosas. En fin, no nada más apunta hacia la parte de las adicciones, sino a diferentes lados. Entonces, esta impulsividad justamente pues es la que hace pues que no se midan riesgos y se consuman no solamente de las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, sino también drogas ilegales que tenemos en esta paleta que proponen para clasificar a las sustancias. Entonces, se consumen estas drogas, la persona se intoxica sin prever pues los riesgos y las consecuencias. Esto genera pues placer, bienestar, por lo que hablábamos hace un momento de que se activan los centros del placer. Y una vez que cesa el consumo, pues pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de la abstinencia, donde la persona pues ya no está la sustancia, ¿no? Entonces viene la resaca y aparecen pues síntomas o efectos contrarios a los de la intoxicación, ¿no? Entonces, si bien en un principio había euforia, bienestar, pues ya en la etapa de abstinencia hay un afecto negativo, ¿no? Puede aparecer pues insomnio, irritabilidad, dolor de cabeza, estrés, ¿no? Se echan a andar otros sistemas de neurotransmisión, como la activación del sistema de la hormona del estrés, propiamente el cortisol, que a lo mejor también habrán escuchado hablar. Y pues aquí ya propiamente el cerebro empezó a echar a andar mecanismos para modular esas sustancias que están muy elevadas, que sobreactivan estos sistemas de neurotransmisión, y entonces propiamente empieza a haber cambios físicos. Hay menos receptores en este sistema dopaminérgico para amortiguar esas cantidades enormes de dopamina. Puede haber cambios no nada más a nivel de los receptores, sino de otras moléculas, que no es necesario hablar ahorita, pero se echan a andar mecanismos que propiamente ya podemos cuantificarlas y podemos medirlas en el cerebro de las personas que están expuestas, ¿no? A estas dosis elevadas de sustancias. Entonces, en la siguiente etapa ya hubo cambios a nivel pues neuroanatómico en estas regiones que justamente del lóbulo frontal, donde nos ayuda a tomar las mejores decisiones, y pues hay un deseo vehemente por volver a consumir y por todo lo asociado, porque ahora no nada más es la droga la que se asocia a estos efectos benéficos, sino la camaradería, los lugares, pues los amigos, pues todos estos lugares o cosas que asocias con consumir, y cualquiera de ellas podría elicitar de nuevo el deseo y el consumo de las sustancias, promoviendo pues de nuevo la intoxicación. Entonces, de manera que la adicción se define como un trastorno psiquiátrico. Y un trastorno psiquiátrico, digamos, es un padecimiento, algo
como podría ser, digamos, una enfermedad, ¿no? Como podría ser la diabetes, como podría ser cualquier otra enfermedad que ustedes tengan en el radar, pues también la adicción es un trastorno psiquiátrico crónico, ¿no? Pueden pasar 5, 10, 20 años en abstinencia y cuando la persona vuelve a consumir, de nuevo entra en este ciclo donde se abusa, ¿no? Se abusa y donde no hay la posibilidad como de regular la cantidad ingerida. Vuelve a entrar en la compulsión, vuelve a tener todas estas características de las que hablábamos y aún a pesar de que la persona es parcialmente consciente de que está haciendo daño, pues no lo puede controlar. Entonces, si bien algunas o muchas enfermedades, pues a la persona se le es como, no podemos, digamos, negarle a la persona que como familiar, ¿no? De no tomes medicamentos, no vayas al doctor, no, si tienes diabetes, no te los tomes, o vamos a ver si con tu propia voluntad logras salir de la diabetes. Pero este trastorno psiquiátrico sí está muy asociado, pues, empezando por un estigma, ¿no? Pues es que no lo dejas porque no quieres y no te esfuerzas y ya perdiste a tu esposa y sigues consumiendo. Entonces, hay pues un estigma y como una valoración, una idea de que simplemente con la voluntad de la persona se podría dejar de consumir cuando vemos que pues tiene un sustrato biológico, tiene componentes no solamente bioquímicos, eléctricos, sino anatómicos, que requieren finalmente de todo un aparato multidisciplinario, ¿no? Psicólogos, psiquiatras y un programa de recuperación para pues poder alcanzar la abstinencia. Aquí tenemos la vista lateral de un cerebro y pues hay diferentes regiones. Tenemos una región que se encarga de procesar la información visual, otra región que se encarga de procesar la información del tacto, de la audición, pero aquí lo que más nos interesa es esta región del cerebro, que es la región frontal, y aquí tenemos estas funciones que le llamamos funciones cognitivas superiores. Estas funciones cognitivas superiores que pues son tan importantes, ¿no? Como la toma de decisiones, como la planificación, como la valoración de los riesgos, como el razonamiento. Justamente de esta región hablábamos que en los adolescentes, que hasta la adultez temprana termina de madurarse, ¿no? Y sabemos por estudios que si se comienza a consumir cuando estas regiones no han terminado de madurar, la probabilidad de que desarrolles adicción es mucho más alta que pues si consumieras después de los 25 años, ¿no? Y una vez pues que se consumen, pues no se permite la maduración apropiada de estas regiones. Es por ello que muchas veces cuando hablamos con las personas que ya desarrollaron la adicción, vemos estas muy marcadas, estas características de impulsividad y pues de falta de valoración de los riesgos, ¿no? Aunado a la afectación en estas funciones cognitivas, también se afectan otras regiones, por ejemplo, las regiones que tienen que ver con la memoria, el hipocampo, la sustancia gris, ahorita vamos a ver ejemplos muy claros de ello, ¿no? Este es muy importante, la sustancia gris, porque es donde están las neuronas, toda esta parte corrugada del cerebro. Ahí vemos las neuronas y vemos que está afectada también la sustancia blanca, que son las prolongaciones de estas neuronas. Y también tenemos otras regiones como los ganglios basales, en donde está
donde está el estriado, que propiamente están las regiones del placer, los centros del placer. Ok. Entonces, bueno, a todo esto pues surgen muchas inquietudes y muchas preguntas, ¿no? ¿Se cura la adicción? ¿Es posible recuperar las funciones que se pierden? ¿Es posible recuperar el funcionamiento de las estructuras y las alteraciones estructurales? ¿Es necesario que se proporcione atención especializada para que se produzca la recuperación? Son muchas preguntas que frecuentemente nos hacen. Pues son preguntas pues, muy complejas, ¿no? Porque hablamos de que prácticamente todas las sustancias, la mayoría de las sustancias adictivas, pues modifican, generan pérdida neuronal, afectan otras regiones de la neurona que nos ayudan a eficientar la conducción de la transmisión eléctrica. El mismo flujo sanguíneo se modifica, el mismo metabolismo cerebral se modifica, las mismas regiones, vemos una esclerosis en muchas regiones, vemos que a nivel ya molecular están modificados los receptores, los transportadores, vemos en las personas alterada la memoria, marcadísimo por ejemplo, en el caso del alcoholismo, vemos en todas las personas con adicción, vemos una impulsividad muy marcada, vemos alteraciones en la atención, en conjunto todas las funciones ejecutivas se afectan, que es justamente algo que queremos hacer, Guadalupe y yo, evaluar la alteración en la memoria, la alteración en la atención, en todas las funciones ejecutivas. Y pues la pregunta pues muy válida, ¿no? Se pueden recuperar estas funciones y va a depender pues de el tiempo que lleva en abstinencia, de cuál fue la edad de inicio, cuánto consumía, por cuánto tiempo lo consumió. Sin embargo, sí, muchos estudios nos han dado respuesta, ahora mismo vamos a ir abordándolos. Y bueno, ya hablamos de la necesidad de la multidisciplinaridad para abordar este padecimiento. Entonces, bueno, vemos aquí neuronas. Aquí están las neuronas. Y está aquí haciendo sinapsis con otra neurona. Y vemos aquí nada más el sistema dopaminérgico. Estos son scans de cerebros de personas, ¿no? Aquí estaríamos viendo la región frontal, por aquí estarían los ojitos, esta es la región occipital. Y aquí estamos viendo en color rojo mayor actividad en el sistema dopaminérgico, y cuando se va tornando azul es menor actividad dopaminérgico. Este es en un cerebro normal, una persona normal, una persona que no tiene problemas de salud, que no consume ni ha consumido ninguna droga. Y estos dos cerebros pertenecen a personas que consumieron metanfetaminas, ¿no? Se hace un promedio, personas con, ya que propiamente desarrollaron la adicción a las metanfetaminas. Aquí nada más estaríamos viendo personas propiamente con adicción a metanfetaminas, exclusivamente a metanfetaminas, no son poliusuarios. Estamos viendo el efecto exclusivo de las metanfetaminas. Como ejemplo de las metanfetaminas tenemos el cristal. Cristal. El cristal, y aquí lo que se hizo es que estas personas recibieron, pues,
un tratamiento, ¿no? Están en programas de recuperación y vemos al mes de al mes de abstinencia, aquí se está tratando de ver si estas regiones, los centros del placer, pues ya recuperaron, digamos, la parte funcional. Ajá. Ahorita, esta es la parte funcional, más adelante vamos a ver la parte estructural. Entonces, la parte funcional nos dice, pues, que al mes, pues sí se parece al cerebro de una persona normal, pero no es igual, ¿no? Vemos que falta como tonalidades rojas, donde nos estaría diciendo que ya está totalmente bien este sistema dopaminérgico, ¿no? Y al año, a los 14 meses, o sea, al año, 2 meses, vemos en este cerebro ya una recuperación, algo cercana, digamos, a lo que sería un cerebro normal. Eso es al año de la abstinencia, ¿no? Ya estamos hablando aquí de que en parte de esa funcionalidad, pues se recupera, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta sería, pues a nivel estructural, ¿qué tanto, bueno, porque ahí ya estamos hablando de muerte neuronal, ¿no? La muerte que se genera por consumir alcohol, la muerte que se genera por consumir metanfetaminas. Y aquí nos fuimos a un estudio donde evaluaba cambio en la materia gris. La materia gris es donde están esas neuronas, ¿no? Los cuerpos de nuestras neuronas. Es un trabajo muy valioso porque las neuronas son las que orquestan todas las funciones de nuestro cerebro, son las que orquestan las funciones relacionadas a la percepción, a las emociones, al razonamiento, a la toma de decisiones, a la capacidad para ver, a la capacidad para oír. O sea, las neuronas llevan a cabo todas las funciones cerebrales, ¿no? Tenemos también otros tipos celulares, pero las neuronas son las que tienen esta actividad, son las que están generando la actividad nerviosa, ¿no? Entonces, es muy valioso este trabajo. Entonces, aquí lo que hicieron, vean ustedes las conclusiones, porque, bueno, son trabajos como muy particulares y dice, el uso crónico de la anfetamina induce cambios en el grosor cortical en ambos lados de los hemisferios. O sea, aquí tenemos, si el cerebro lo partimos en dos, tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo. Y dice que en ese grosor de la corteza, ¿no? Donde tenemos estas neuronas, pues se encoge, se reduce, y sobre todo en la región frontal, ¿no? Que es lo que decíamos, que está asociado a las funciones cognitivas superiores. Y se recupera el volumen del hipocampo. El hipocampo ya lo habíamos visto aquí, que tiene que ver con la memoria. Ya lo habíamos visto aquí, hipocampo. Tiene mucho que ver con la memoria. En esa memoria que usamos, por ejemplo, oye, apunta mi número telefónico, es 442-342-742. Y a los 5 minutos te lo pregunta, oye, ¿cuál era su número? Ah, pues era el 442-34. Esa es la memoria a corto plazo y el hipocampo nos permite eso. Y entonces, lo que ellos habían observado es que con estos consumidores crónicos de metanfetaminas, ese hipocampo se hace más pequeño, lo que nos está diciendo que hay muerte neuronal. Pero aquí lo que nos están diciendo con este estudio es que parte de esos cambios en el volumen del hipocampo se recuperan. También en el núcleo accumbens, que habíamos dicho que era el área del placer, y en otras regiones. Dice, estas alteraciones contribuyen a las disfunciones neurocognitivas que se inducen por el consumo de metanfetaminas y reflejan cómo regiones específicas del cerebro se afectan por la metanfetamina. Adicionalmente,
el consumo crónico de metanfetamina muestra estos efectos y sugiere que la variación en los patrones del uso de metanfetamina pueden influir en los efectos de la metanfetamina. Es decir, que si consumiste pues, por un año, no va a ser lo mismo que si lo consumes 5 o 6 años. Dice, sin embargo, no es conclusivo, dice, esto no es conclusivo y se requiere estudios longitudinales. Entonces, vean, este es un estudio no lo puse aquí, pero es actual, si mal no recuerdo, de hace 2 años. Entonces, aún, esto se hizo como en 100, miren, 86 personas con metanfetaminas, consumidores de metanfetaminas y 100 voluntarios sanos. Son de estudios importantísimos, 100 personas. Estos son estudios carísimos. Entonces, vean, a 1 o 2 años atrás, no tenemos todavía todas las respuestas que hay acerca de qué tanto se podría revertir. Lo que sabemos es que la abstinencia es la mejor opción. Muchas cosas se van a recuperar, qué tanto, no lo sabemos. No sabemos si va a haber cosas que nunca se van a poder recuperar porque pues, las neuronas sí se reproducen, se vuelven a reproducir en los adultos, pero es poquitísimo el número de neuronas que la neurogénesis que le llamamos el surgimiento de nuevas neuronas es muy, muy poquito lo que se pueden volver a formar de neuronas y eso. Entonces, pues sí va a haber una recuperación, que lo mejor es la abstinencia definitivamente. ¿Cuánta vaya a ser esa recuperación? Pues no hay una respuesta totalmente clara, concisa, precisa y contundente, pero sí sabemos eso. Todo va a tender a reducirse con la abstinencia, siempre va a ser mejor. No hay ningún consumo de bajo riesgo que sea superior a la abstinencia, ¿no? Eso hablando del alcohol y hablando de cualquier otra sustancia. Okay, entonces, ahora sí vámonos con los efectos que llevan a cabo estas sustancias estimulantes, ¿no? Estábamos nada más en este pequeño apartado que son dentro de esta gran paleta de ya cada vez todos estos, olvidé decirles, todo esto que está aquí son drogas nuevas, ¿no? Que yo nunca en mi vida había escuchado hablar. MT y así, drogas nuevas que surgen y pues encajan en cada uno de estas partes, ¿no? Ya sea de estimulantes o cualquier otro. Entonces estamos en esta parte de la paleta de drogas y tenemos que todas estas sustancias estimulantes, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, todas ellas activan el sistema de lucha o huida, ¿no? Entonces se consumen y activan a nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces básicamente ponen a la persona en este estado de lucha o huida, ¿no? Donde aumenta la frecuencia cardíaca, donde se va energía a los músculos para que nos permitan como ante un peligro, ¿no? De manera natural ese sistema se activa cuando estamos reconociendo que hay un peligro potencial, ¿no? Vamos caminando y de repente se escucha a lo lejos el sonido de un claxon fuertísimo o de repente sentimos un estímulo doloroso en la mano y nos dimos cuenta de que tenemos la mano en el sartén y esto de que nuestro corazón se empieza a acelerar, la respiración aumenta. Este es el sistema de lucha-huida y todos los psicoestimulantes activan este sistema de lucha-huida y trabajan muy directamente en el sistema dopaminérgico. No voy a decir como muchos detalles porque a lo mejor no es demasiado detalle químico,
pero si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Y bueno, básicamente tenemos la cocaína, ¿no? En primer lugar tenemos la cocaína. La cocaína, el mismo Freud escribió un artículo, Sigmund Freud, un psicólogo que muchos conocemos. Sigmund Freud escribió un artículo y se llama Über Coca, o sea, acerca de la coca. En el tiempo de Sigmund Freud no se conocían los, digamos, efectos a largo plazo derivado del consumo de la cocaína. Entonces, él la usaba en sus terapias, él mismo la usaba. Incluso hay ahorita un artículo que se publicó que pone en duda que lo que él tuviera fuera cáncer, y se describe en este artículo que pues todas estas características que Freud, histopatológicas que describe el médico de Freud, probablemente no era cáncer lo que él tenía por el consumo de puro, sino era una inflamación asociada al consumo de cocaína. Entonces, él la recomendaba ampliamente. Uno de sus pacientes estuvo a punto de morir por sobredosis de cocaína en el diván, digamos, y él decía, la cocaína ayuda al proceso terapéutico, hace que las personas pues puedan ser más como, haya mayor introspección. Y luego, cuando el consumo de uno de sus amigos lo llevó a desarrollar psicosis y la casi muerte de su paciente, pues ya Freud se echó para atrás, pero parece que pues hasta 1980, perdón, 1890, ahí está mala la fecha, 1890. Sí, 1890, él dejó de consumir cocaína. Acordémonos de que, bueno, si no lo sabíamos, la Coca-Cola, que hoy todos, que es la bebida más consumida aquí en México, originalmente tenía cocaína. Se promocionaba como una bebida enervante que ayudaba, vean aquí dice, este es el anuncio que se hacía en 1892, rastreé este anuncio, y dice, te quita el dolor de cabeza, la neuralgia, te ayuda a la melancolía, porque claro, la cocaína genera euforia, ¿no? Entonces pasa pues por un proceso sintético, ¿no? Es derivado de un extracto de la planta Erythrogylum coca, y de ese extracto se sintetiza finalmente la cocaína, y luego con otro proceso se puede producir también crack. La cocaína pues tiene un ciclo pues muy marcado en el que se consume, los efectos se desvanecen, se vuelve a consumir, los efectos se desvanecen, y así se entra en un ciclo. La cocaína, pues el consumo en México es muy bajo, 3% de la población en México la ha consumido alguna vez, y si les preguntas si el último año la consumieron, nada más el 0.8% de la población va a decir que sí. De acuerdo con las hojas de hechos de la cocaína, el ACIST, que lo desarrolló la Organización Mundial de Salud, nos dice que hay efectos desde los más, digamos, menos riesgosos a los más riesgosos. Desde los menos riesgosos, pues ya afecta porque activa este sistema de lucha-huida, entonces vas a tener dificultades para dormir, el corazón se acelera, se quita el hambre, puede haber pues accidentes cerebrales vasculares. Algo muy característico de la cocaína es la paranoia. Empiezan a pensar que tienen pues que alguien los persigue,
pueden ser que parte de esa información la tomen de la realidad, pero luego se mezcla con cuestiones que no existen, ¿no? Y algo muy notorio, que me lo han llegado a decir, pues, algunos de mis alumnos y pues, chicos jóvenes, ¿no? Es que aumenta la conducta agresiva y violenta. Y después de un uso repetido puede hasta generar psicosis, es decir, pérdida de contacto con la realidad, pues de manera permanente. Y algo, pues que sí es muy notorio en la cocaína, pues son los accidentes cerebrales vasculares y la muerte por sobredosis asociado a estas. El efecto de la cocaína pues dura muy poco, estamos hablando de 1 hora, entonces eso los lleva a consumir varias veces al día, en un ciclo que va desde la euforia, ¿no? Pasa el efecto, viene la disforia, luego entra en un estado de paranoia y de psicosis, ¿no? Las anfetaminas, por su parte, se sintetizaron en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, y fueron, digamos, utilizadas originalmente para generar activan el sistema de lucha-huida, entonces querían pues tener soldados como que tuvieran digamos, pues, que fueran brave, que fueran bravos, que no tuvieran miedo, ¿no? Para enfrentarse con los oponentes. Terapéuticamente también, si ven les recomiendo que vean la película Requiem por un sueño. Entonces ahí viene claramente, pues, hubo una época en que se utilizaba como tratamiento para adelgazar. Todavía en la época de mi mamá, las anfetaminas se usaban para adelgazar. Ajá. Y entonces ahí viene el caso, son varios casos, y una de ellas, que era la mamá, justamente la empieza, en esta película que les comento, la empieza a utilizar para querer adelgazar, porque ella quería estar en un show de televisión, y entonces se describe de manera claramente los efectos. Entonces hay bruxismo, claro, hay pérdida de peso, pero puede también acarrear pues psicosis. Entonces esta pacientita pues pierde el control le dan ciertas píldoras para ciertos días, en momentos en el día, pero ella empieza a consumir el doble, luego el triple, luego más, luego pierde el control de cuánto era lo que consumía, y pues entra en psicosis y pues, alucinaciones totales, ¿no? Presenta conductas estereotipadas, es decir, pues esta necesidad como tiene esta energía, ¿no? Y como que no la saben canalizar, y entonces no la saben canalizar, y entonces empieza a ser como que muy repetitiva, ¿no? Esta conducta, y sin ningún, con una finalidad, pues, que era en este caso como de organizar su bolsa, pero pues la volvía a organizar y la volvía a organizar y se volvía a repetir y repetir y repetir. Y las metanfetaminas, chicos, por favor. Y las metanfetaminas, pues tienen efectos, actúan en los mismos sistemas de neurotransmisión, nada más que aquí tenemos que las metanfetaminas duran por más tiempo que las anfetaminas. Las anfetaminas tenemos que duran hasta 6 horas y las metanfetaminas 11 horas, pero los daños, pues, que podrían ocurrir están en esta misma tabla que propone el ACID de la Organización Mundial de Salud. Todos estos son los mismos efectos. Ok,
Y bueno, por mi parte, en cuanto a esta presentación, sería todo. Tenemos tiempo para preguntas. En este momento voy a finalizar la grabación.